Hoy nos acompaña nuestro estimadísimo hermano Geraldo Valdés, hermano de nuestro aquí presente Jonathan Valdés, pero más diferente no podía ser, gracias a Dios. Te damos la bienvenida, Geraldo, qué bueno que estás con nosotros acompañándonos. Amén, Dios le bendiga mucho más. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, esperando en Dios que este tiempo pueda ser de edificación, no solamente para nosotros, sino para las personas que van a ver y a escuchar este en vivo. Estamos seguros que así será. Pero antes de iniciar, tenemos nuestros acostumbrados saludos. Hoy son varios. Yo creo que si yo debiera dinero como yo debo saludos, ya yo estaría presa. Pero hoy voy a pagar unos cuantos de ellos. Tenemos saludos afectuosos para Peniel Méndez. Ustedes lo conocen, Sí. ese es mi cuñado. Pero no le estoy saludando El, porque sea mi el cuñado, calvo sino porque Peniel. desde el principio nos ha estado apoyando, viendo los programas, dándonos sus impresiones y Son sus anatemas, comentarios. son anatemas. No, no. Tenemos saludo también para Alexis Caballero, Yadira Amaya, Maura Morales, Abel Montero. Hay 4 personas que yo debí de hace tiempo saludarle, porque son personas que nos han estado colaborando en el detrás de cámara. Y estoy hablando de 4 chicas muy importantes, muy especiales. Una de ellas es Saray Pichardo. También Yorceli Sabino, la morena más hermosa de mi congregación, que se llama Nicole de León, y también la hermana Tara, Angeli de León. Son muchas. Yo saludo desde aquí a toda mi congregación porque hemos recibido de verdad el respaldo y el apoyo de todos ellos. En las internacionales tenemos a alguien, Jonathan Guzmán González. Adivinen desde dónde. Desde Alemania. Fue ¿Qué? lejos. Sí, Pero allá está nuestro admiradísimo Jonathan González con su familia y realizando un trabajo y un ministerio muy relevante en aquel lugar. Así que te saludamos, Jonathan, y gracias por tu sintonía. Y por último, no podemos dejar de darle las gracias y saludar a nuestro patrocinador estrella. Mire qué chula están estas gorras, las tazas, así que ahí vienen los angelitos de diciembre para sus regalos y detalles, Graphic Viole SRL. Así que cumpliendo con esta parte, creo que podemos dar inicio al tema del día de hoy. no, pero el tema lo iniciamos hace rato. Lo que pasa es que ustedes no quieren comprender la realidad. Ustedes son de las personas que cuando le es más fácil señalar el problema del otro. No, Pero cuando el problema es suyo, déjame aclararle a la hay que hablar de otra audiencia, cosa, ¿eh? por si acaso estaban viendo la conversación antes de iniciar, que no pasa nada. Tú sabes que entre esposos eso es Que no, normal. eso es guerra y Eso guerra. nosotros lo arreglamos ahorita. Gloria a Dios. Yo me encargo de eso. Bueno, hoy, señores, tenemos el privilegio de tener a mi hermano aquí, que es mi hermano 2 veces. Él es el mayor, yo soy el menor, no parece, pero sí. Y tenemos, ¿verdad?, el privilegio de tenerlo hoy. Había el tío mío siempre me decía, ¿cuándo que tú vas a llevar a Geraldo? Y mi primo Miguel Ángel también. Bueno, ya aquí está el hombre. Gerardo tiene su público. Sí. Vale algo. Sí, Vale desde algo. hace tiempo que queríamos traerte. Entonces, gente, hoy quiero analizar con ustedes el tema del perdón. De Porque acuerdo. es un tema que me parece que es importante, pero a veces no se le da no se le presta la atención debida. O no se profundiza Exacto. de la manera correcta. Entonces yo quisiera, para este tema, que mi hermano entonces nos introduzca, ¿verdad?, qué es el perdón, para nosotros ver en esa línea cómo abordamos este asunto. Bien, si bien es cierto que la doctrina del perdón es algo que lo encontramos a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no tenemos una definición en sí de lo que es el perdón. Sí podemos sacar una conclusión de acuerdo a los pasajes bíblicos que tenemos en las Escrituras. Pero si pudiéramos definir una palabra para el término del perdón, pudiéramos decir que es la manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios de manera vertical a una humanidad que necesita del perdón. ¿Y de qué manera Dios se manifestó o ha manifestado ese perdón? En la persona de Cristo. El ser humano tenía la necesidad y tiene la necesidad de un perdón, pero no lo puede alcanzar por sí mismo. Y Dios de manera unilateral tiene que manifestar su gracia y su misericordia a través de la persona de Cristo. O sea, que una persona que no perdona al prójimo no tiene a Cristo.
Bueno, lo que se requiere o se espera de alguien que ha recibido el perdón del Señor es que de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados, nosotros perdonemos a los demás. O sea, ese perdón vertical que viene de Dios a la humanidad, Dios espera que nosotros que hemos recibido su perdón y su gracia, también seamos correspondidos con los demás. Si a mí me perdonaron, yo también tengo que perdonar. Eso es así. Pero la pregunta que nuestro hermano Jonathan hacía era referente a una persona que si una persona no es cristiano, no puede perdonar, claro, porque ahí está lo que es la gracia común. Y la gracia común es lo que el favor de Dios para todo el mundo, porque una cosa es la gracia para salvación, la gracia salvística, pero la gracia común sale como el sol sale para todo el mundo, para buenos y malos. Puede ser que entre personas no creyentes se haya dado una situación y ellos lleguen a un consenso y se perdonen entre ambos, claro que sí. No necesariamente tiene que ser, tú debes ser cristiano para perdonar. Ahora, en el cristiano debe de haber una actitud continua hacia el perdón, porque somos creyentes, ya nosotros hemos sido perdonados, como explicaba nuestro hermano Geraldo, hemos recibido esa gracia, ese perdón de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces eso de nosotros debe salir de una manera espontánea, no podemos guardar nada en nuestro corazón, sino que tenemos que dejar que eso salga con facilidad. Tú sabías, por ejemplo, Espérate, Jonathan... que yo iba a tirar un bombazo, mira. Ya, tan temprano. Pero está bien, Florida, dígame. No, yo lo que quería era contextualizar un poco el término Ok. del perdón. No sé si ustedes sabían que etimológicamente la palabra perdón viene del sufijo per, que significa o indica una acción total y completa. Entonces, donare significa precisamente donar o regalar. Es decir, que este verbo en su origen lo que tiene que ver es con el hecho de que nosotros podamos condonar, podamos saldar, cancelar una deuda que alguien haya contraído con nosotros y poder ofrecerle a esa persona que nos ofendió, que cometió una falta o un agravio en contra nuestra, pues la oportunidad de tener un pasado limpio y borrón en cuenta nueva. Pero lo contrario del perdón, entonces, es el resentimiento y la amargura. Y muchos han llegado a considerar esta última como el cáncer del alma. ¿Por qué? Porque es muy difícil de detectar, porque también es muy fácil de esconder, es decir, de disimular e incluso de justificar. Una persona que tiene raíces de amargura y falta de perdón, para él es muy fácil disimularlo y decir, no, yo estoy bien, no ha pasado nada, todo está bien, cuando en realidad hay una carga dentro del corazón. Sale pregunta. ¿Ustedes creen que puede haber un cristiano que tenga enemigos? Un cristiano Que puede haber. con enemigos. Sí, una pregunta, simple pregunta. ¿Ustedes creen que hay cristianos que tienen enemigos dentro de la iglesia? Pero fíjate algo, por ejemplo, yo puedo tener una situación no resuelta con alguien y no necesariamente que esa persona sea mi enemigo como tal. Ok. Y el caso, yo creo que el asunto no es si puede, porque evidentemente de que podemos. Yo Ok. conozco y todos nosotros conocemos y tal vez en algún momento hemos estado ahí, que venimos o abrazamos el evangelio, pero al mismo tiempo seguimos arrastrando situaciones no resueltas, serias y falta de perdón. Yo creo que la cuestión o la pregunta mejor debe de ser formulada si debe una persona, un cristiano, vivir de esa manera. Bueno, lo que se supone que debería o no debería suceder es que un creyente no tenga enemigos, porque las escrituras establecen que en cuanto esté de nuestra parte, nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. O sea, es imposible que nosotros podamos estar en paz con todo, porque hay veces cosas que se nos escapan de las manos. Entonces, mientras yo pueda disponer y para que las cosas se mejoren y para que haya una buena relación, yo tengo que poner todo lo que yo pueda. Ahora, si ya de ahí para adelante usted no me quiere perdonar, o si de ahí para adelante usted no quiere de ninguna manera seguir teniendo una relación conmigo, ya eso no son Hay que problemas nuestros. respetarlo. Ese no es cristiano, el otro. ¿Sí o no? Mira qué pasa. Sin divareo, Cristian, por favor. eh, ¿Usted cree que esa persona que está así, que no voy a perdonar al otro, que yo no puedo estar? Espérese, Cristian, oiga, escúchalo. donde está fulano yo no puedo estar. Varo, tiene que estar tranquilo, ahí está Gerardo. Está bien, pero yo solamente estoy haciendo la pregunta, Ok. Cristian. Mira qué pasa. Si yo digo lo siguiente, siempre lo he dicho en las veces que me ha tocado predicar. Si usted tiene una condición con un hermano, resuélvalo aquí en la tierra. Porque si a mí me toca la silla 8 y a usted le toca la 9, o le toca la 7 a usted y a mí la 8,
y tenemos condiciones aquí en la tierra y no arreglamos eso. Por favor, ilústrame, que eso de que la silla 8, la silla Correcto, 9, que explico, estoy me aéreo. explico. Real. Una revelación Real. Real, y uno- real. Me explico. Revelación y código nuevo, Me escuchen. explico. Todos estaremos sentados en la mesa con Jesús, dice la Biblia. Sí. Vamos a estar compartiendo. Si yo me toca estar al lado de Flérida, yo tengo una situación con ella, yo no he querido perdonarla. Usted Yo no tengo puede estar ahí, problemas. No usted va a no poder puede estar estar ahí. ahí, no puede estar ahí. Me Es, quedo. es profundo. Me eso. quedo. Sí, lo que pasa es que, discúlpeme que le interrumpa, Sí. lo que pasa es que el asunto del perdón, del tema, es más complejo de lo que muchas veces nosotros lo pensamos. Sí. Porque por lo regular en nuestras iglesias o en términos cristianos, el término del perdón se toca mucho, pero se toca de una manera como aéreo. Y si hay algo bueno de las enseñanzas de Cristo, es que lo que Cristo enseña es algo práctico. O sea, las escrituras tenemos ejemplos de más y versos de más que nos hablan cómo el creyente debe de manejarse en cuanto al perdón. Pero a veces solamente eso se queda en la letra. Porque a la hora de teoría. llevarlo a la práctica Es muy es difícil. completamente distinto. Sí. Entonces tú te topas, por ejemplo, con personas dentro de las iglesias a veces que entre ellos están enemigos, que no se hablan, que no comparten. Míralo ahí, Entonces, míralo de ahí. alguna manera, tenemos el tema del perdón en letras. Pero cuando hay que llevarlo a la práctica, pareciera como que lo ponemos a un lado y pesa más el orgullo, el resentimiento, el ego, la soberbia, etcétera. Ahora, ¿qué respuesta da la Biblia respondiendo a tu pregunta si debe un cristiano vivir de esa manera, ya sea teniendo resentimientos y cosas pendientes, guardadas en contra de su hermano o teniéndolo como un enemigo? Y todos sabemos que es un rotundo no, y que incluso el perdón para el creyente no es una opción ni una elección, es un mandato que además Dios espera que nosotros podamos cumplir. No, pero disculpa. Lo que pasa es, Florida, note lo que dice la Biblia. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 3:15. En pocas palabras, tú debes perdonarme a la misma dimensión o medida que yo perdono. Oye eso. Entonces ahora, si usted no perdona, el Padre tampoco lo perdona a usted. Tú sabes que alguien dijo en una ocasión, y yo concuerdo totalmente con eso, que el que no perdona a su hermano se está buscando un problema en el cielo. Por lo mismo que tú dices, de que si yo no perdono a los demás, tampoco a mí se me van a perdonar mis ofensas. Obviamente el texto no está aludiendo, haciendo referencia al perdón salvífico, porque ya Exacto. ese lo recibimos y fue de manera incondicional, pero sí se pudiera estar refiriendo a que así como yo les retengo el perdón a alguien, muchas bendiciones también pudieran estar siendo retenidas para mí. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, el gozo, tener ese grado de comunión con Dios donde yo pueda disfrutar de la presencia de Dios plenamente, de sus promesas y de muchísimas cosas que tienen que ver con el respaldo de Dios incluso en las cosas que yo hago. Usted pierde Entonces, usted pierde hasta la comunión con los hermanos. exactamente. Porque cuando hay una falta de perdón, ¿cómo usted puede estar en el mismo lugar y puede adorar a Dios junto y se puede gozar con la palabra? ¿Y cómo usted puede crecer y avanzar dentro de un ambiente donde hay un problema entre ustedes dos que no lo va a dejar avanzar a ninguno? Exactamente. Entonces, perdón, Cristian, cuando no perdonamos, los más afectados somos nosotros. Un cristiano que ha experimentado el perdón de Dios, perdona. Ahora bien, si no lo hace, es porque algo en su relación con Dios ha estado fallando y eso entonces se refleja en su relación con los demás. Mira qué pasa referente a eso. Tú decías que un cristiano que ha recibido el perdón de Dios, perdona, o que ha conocido a Dios, perdona. Me acuerdo cuando yo llegué, o Dios me encontró. Cuidado. Dios me encontró Varón. que dimos el paso de fe hacia la salvación. Yo tuve una situación con un joven del sector. Habíamos peleado y antes de convertirme, el caso fue que en ese problema yo lo partía, y cada vez que yo iba a orar, Qué violento. cuando yo iba a orar, me acordaba de eso que me decía, eso me llegaba a mi mente. ¿Y cómo tú puedes estar en comunión y tú no le has pedido perdón a chiquito? Así mismo. Tú tienes que ir donde ir y pedirle perdón. Y un día llego yo a la congregación bien gozoso, hermano Geraldo, y cuando me postro a orar, ¿y cuándo es que tú vas a ir donde chiquito? Dije yo no puedo más con esto, Señor, ayúdamelo. Que yo trate de esto y que yo me encuentro con chiquito. Pónmelo Dios cómodo. es tan bueno y tan maravilloso que yo salgo del templo y Él va subiendo hacia arriba. Dije yo, wow.
Esperé que bajara porque me faltó valor para pedirle perdón. Esperé que bajara entonces y lo abordé. Le dije, mira, yo en aquel tiempo yo no conocía a Dios, pero ahora yo he conocido a Dios. Yo te pido perdón por lo que pasó entre nosotros. Perdóname, yo soy cristiano y te invito a la iglesia para que tú trates de conocer al Señor. Automáticamente yo fui libre de esa situación. Sí, porque una de las características del perdón es que precisamente cuando tú has recibido el perdón del Señor y tú entiendes lo que costó para que nosotros pudiéramos recibir el perdón, lo más que tú quieres es darle al otro lo que ya tú recibiste. O sea, de alguna manera, la gracia y el perdón de Dios en nosotros nos hacen, yo digo que ese es el mismo Señor que te pone a ti, por ejemplo, en la mente las situaciones para que la puedas ir resolviendo. ¿Por qué? Porque la medida en, por ejemplo, que yo he tenido un inconveniente con alguien y nos hemos ofendido ambos o yo le ofendí y de alguna manera yo voy y trato de solucionar el problema con él directamente, es una evidencia para él de que yo he recibido el perdón del Señor, porque en el mundo en el que nosotros vivimos, el que me la hace me la paga. Sí. Y si usted me ofendió, usted que tiene que pedirme perdón a mí. Pero cuando uno como creyente ha recibido el perdón y viene ante la persona y dice, no, mira, yo quiero que cualquier situación que hayamos tenido, nosotros dejemos eso atrás y podamos continuar con una relación que no sea tan dañina y tóxica para los dos. Sí. Porque al final, cuando no hay perdón de parte y parte, ambas partes van a ser afectadas. Sí. Mira, yo ahí sobre ese mismo punto, no quiero que se me vaya esta idea. Tú decías que automáticamente pasa esa situación, tú tienes que pedir perdón, sea que él te ofenda a ti Exacto, o que eso tú lo iba a ofendas a decir. él. Mira qué dice la Biblia. Antes de tú llevar tu ofrenda al alfolil, si tu hermano, si él tiene algo contra ti, ve donde él, pídele perdón y luego trae tu ofrenda. Entonces, cuando la Biblia dice eso, y yo tengo una condición con Geraldo, con Flérida o con Jonathan, y no le he resuelto, yo puedo llevar 30,000, 40,000 pesos de ofrenda y Dios no recibe esa ofrenda. El problema es que tenemos mucha gente Entiendo. haciendo ofrendas y adorando con muchas situaciones de no perdón tragadas y con personas a las que le han dado perdón a medias. O sea, yo lo perdoné, yo me sané, todo está bien. Yo lo que no puedo es verlo, pero ya yo lo perdoné. Sí. ¿Ha perdonado? Sí. Sí, pero Yo Flérida, veo como cuando- Geraldo, a Jonathan como Está tranquilo. como Hay que está- volver a yo hay que siento volver a como que traer- está presionado, es como que está hay que volver a presionando, traer a sí. Geraldo. Mira, Él viene no de es la ahí. presión. Está flojo hoy. Mira, Tiene que mira. atesa, Le voy a explicar. No es presión. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es que el tema es un súper espinoso y complicado, porque estamos hablando de un cristiano. Yo no te estoy hablando de una persona que no lo es. Porque si yo te digo a ti, hay una enemistad entre Mengano y Sutano, pues eso no son cristianos, eso es normal que pase. Pero eso nos lleva a una pregunta, Flérida. ¿Puede un cristiano vivir sin perdonar? Claro, ahí tú De que puede, puede, espera, lo espera. que no debe. Ahí voy, yo sabía que iba a decir eso, ¿me entiendes? Sí, no debe, pero el tema es cómo es posible que tengamos enemistades, problemas sin resolver, por falta de perdón, de líderes hacia miembros comunes y corrientes. Pero escúchame, Freddy, Ujú, antes, ujú. lo primero que hay que preguntar es si es cristiano. Ahí Porque está. si eres cristiano y has entendido la doctrina del perdón, no es posible de que usted no pueda perdonar. Y O sobre, que tenga y sobre enemigos. todo, si usted ha experimentado el perdón de Dios, si usted se siente perdonado, ¿cómo es posible? Y ahí caemos otra vez en el relato bíblico de aquella persona a quien le perdonaron una suma de dinero tan elevada que no pudiéramos ni siquiera cuantificarla. Sí. Sin embargo, saliendo de ahí, él se encuentra con una persona que le debía algo insignificante y lo quería matar para que le pagara su dinero. Sí. ¿Y qué hace la persona que le había condonado la deuda grande? Bueno, que lo mete a ir a la cárcel. Y nosotros somos así, los seres humanos somos así, independientemente de que sean líderes o no seamos líderes. O sea, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que somos pecadores, que en algún momento hemos tenido o vamos a tener que otorgarle perdón a alguien o pedirle a alguien que nos perdone. Pero Geraldo decía algo muy importante al inicio y es que es mucho más fácil teorizar sobre el perdón, o sea, hablar de esto que practicar. No, cuando el problema es del otro. Porque si el problema no es tuyo, está bien. Pero cuando el problema es de Cristian, es fácil decir, Cristian, usted, Flérida, usted. Pero cuando eres tú te quieres hacer loco. Entonces, a ustedes, cristianos, que no perdonan, le estamos dando seguimiento.
¿Pero para qué tú le estás dando seguimiento? ¿Para Le orar estamos por dando- ellos? ¿Para...? No, yo me voy a Mira, mantener neutro. No, está bien. Me voy a mantener neutro, pero le estamos dando seguimiento. Estamos llegando a la conclusión de que ustedes no son cristianos, lo descubrimos. Porque tampoco estamos para juzgar a nadie. No, No, ¿cómo que no? Espérate, que- porque si estamos hablando de que una Yo persona quiero- que no perdona, yo quiero- no perdona, Pero no puede tú ser estás cristiano. haciendo lo mismo. No, pero es que podemos juzgar con justo juicio. ¡Hey! ¡Hey! Mira qué pasa. Yo quiero decir algo sobre lo que Flérida decía, y es que fíjate que aquel que le perdonaron la deuda de una gran suma de dinero, ¿verdad? Agarra al que le debe, por ejemplo, una suma inferior a la de él, ¿verdad? 100 le debía. Ok, exactamente. Lo agarra y lo presiona, ok, pero ¿qué pasa? Al que él le debía la suma mayor, lo busca y lo mete preso. Y eso tiene una connotación en el mundo espiritual, tiene su connotación. Cuidado. Yo creo que hay gente que espiritualmente están presos, no avanzan, no crecen, no se desarrollan espiritualmente. Tú lo ves que pasan años y años y están en la misma condición. ¿Usted cree que están falta de perdón? Pero claro, Están mi hermano, enfermos. están presos. Claro. Porque ¿qué hizo? Lo metieron preso. En ese mismo, Mira, yo no había pensado en ese eso. mismo contexto, Mateo capítulo 18, verso 35, hablando en ese mismo contexto, Jesús dice, también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno las ofensas de sus hermanos, hablando del mismo pasaje, Claro. porque el primero que debía 500 rogó y el Padre fue, o el Señor fue movido a misericordia. Sí. No está bien, vamos a dejar eso así, vete para tu casa. Pero no hay forma de que él pudiera pagar. No había manera, entonces sale afuera y el que le debe menos lo agarra hasta por el cuello prácticamente, métalo preso. Entonces, la situación cuando nosotros nos analizamos como creyentes, nos damos cuenta que la deuda del pecado que nosotros asumimos con Dios era impagable. Y la misericordia de Dios se manifestó en Cristo para perdonarnos de nuestros pecados. Lo que se espera es que si yo he sido perdonado por esa gracia y misericordia de Dios, como cristiano, yo Yo dé haga para lo atrás lo mismo, mismo. exacto. Entonces, es cuestionable la fe de aquel que habiendo entendido el sacrificio de Cristo por sus pecados, a la hora de dar el perdón a otros, lo pone en duda. No es cristiano, Sí, varón. Sí, te doy toda la razón. No es cristiano. Yo estoy de El acuerdo que con no Jonathan. perdona, No. el que no es capaz de perdonar a su hermano que está viendo, no es cristiano. Yo Yo no estoy de sería acuerdo. tan, Juégatela ahí. no sería Yo tan estoy de acuerdo. extremista. ¿Cómo que no, Flérida? Pero Ah, sí hombre. es una persona que tiene problemas, como decía Geraldo, Pues no es cristiano. en cuanto a su nivel de fe y en cuanto a su teología o el conocimiento de Dios. Porque para poder entender el perdón tenemos que entender también lo que es el pecado. Y él lo decía, hay personas que el pecado que los demás cometen contra ellos es tan grande que supera incluso el pecado que ellos mismos han cometido en contra Sí. de Dios y que Dios ha perdonado. Sí, pero Entonces- mira, yo se lo estoy diciendo. Si usted está en una iglesia, usa una Biblia, se congrega, pero usted tiene una gente tragado que no es capaz de perdonar, que cada vez que ve a esa persona le duele, no puede parar de hablar negativo. aunque lo disimule. ¿Me entiende? Usted no es cristiano. Me acaba de llegar a la mente algo que me pasó Por aquí, hace... aquí llega revelaciones por Sí. momento. Por si tú no lo sabías. Ay, santo Bueno, Dios. O sea, recuerdo, que ya está al lado del remático, varón. Tiene que bajar los remas. en una ocasión yo voy caminando y una sierva me alcanza a ver y me dice, sierva, venga acá. Yo quería pedirle perdón porque hace mucho tiempo que yo la tengo a usted en mi corazón. Y yo le dije, sierva, pero usted y yo nos vemos todos los días y nos abrazamos. ¿Y qué fue lo que yo le hice? Porque nos vemos todos los días y quién sabe desde cuándo ella me tenía a mí en su corazón. Y era un disparate, era una sencillez. Sin embargo, ella no tuvo la valentía, por decir algo, de en el momento ir donde mí y darme la oportunidad de que yo me defendiera y decirle, no, es un malentendido, Selva, mira, esto fue lo que pasó. Ella me guardó, quién sabe por cuánto tiempo en su corazón, y yo decía, pero ¿y si Cristo habría venido en un momento así? Se perdió Sierva también, Usted hombre. sabe- usted sabe lo- Ya, sabe- yo vine radical, modo radical. ¿Y cómo me El que está así, abraza si me ve, si Tú me sabes saluda? lo- eso es hipocresía. Eso Tú sabes, Sí. Se perdió. Cálmate, por favor. Tú sabes está bien. el mayor problema de eso es que, por ejemplo, nosotros hemos llevado el término del perdón, lo hemos como rebajado tanto, hasta el punto, por ejemplo, que tú estás en un lugar, la persona tiene algo contra ti y esperamos, por ejemplo, que haya una ceremonia de esa, por ejemplo, que son... La Santa Cena. La Santa Cena. Y a veces no tienen el valor o no tienen la madurez suficiente
para jalarte a ti y pedirte perdón y Encararlo y arreglar las resolver cosas de eso en el manera... momento. Ah, no. Es más fácil pararse en un púlpito y decir, si yo perdoné a alguien, Si alguien me ofendió a mí, yo lo perdono, que me perdone. Sabiendo que Y ofendieron. es un acto de irresponsabilidad. Porque lo que la Biblia te dice a ti es que si hay una situación entre ustedes dos, llámalo solo. Pónganse de acuerdo y después siguen su vida normal. Pero es más fácil pararse en un púlpito y evitar su responsabilidad y encarar de frente a la persona. Eso es Porque cierto. al final, si tú no tienes el valor para hablar con la persona privado, tú no deberías tener el valor para hablar algo público de la persona Yo creo que tampoco. más que valor estamos hablando de humildad. Ok, espérese. Vamos a ir como condensando esto para el público. Todo cristiano está llamado a perdonar, porque deben entender, como Dios lo perdonó a él, fue mucho más que le perdonó, él también debe perdonar a los demás, ¿verdad? Sí. El cristiano que no perdona no es cristiano. Bien, entonces, ¿cómo yo sé que una persona no ha perdonado a otra persona? O ¿cómo sea, tú sabes que una persona no ha perdonado? ¿cómo yo sé que no lo ha perdonado? Por ejemplo, Cristian, porque es fácil decirte con los labios de que yo te perdoné, varón, no hay nada, tranquilo, no ha pasado nada. Pero de que tú das la vuelta, Flérida, tú sabes que Cristian me hizo esto. Y, Tú mira, di la vuelta contigo y vengo por aquí, fulano, tú sabes lo que fulanito me hizo esto. probablemente ya yo no recuerde que hubo una situación, pero todavía esa persona va por ahí constantemente, Exacto. está... Mira, ¿cómo? Y eso, perdón, y eso, Cristian, eso también es hacer daño. Claro, ¿cómo tú te das cuenta que tú has perdonado a una persona? Es sencillo. Vamos a ver, explique, vamos a ver si es sencillo, de verdad. Claro, en tu caso, en el caso mío, ¿cómo yo me doy cuenta que, porque yo he tenido situaciones, yo no he sido exento a eso. Lo sabemos, varón. Yo he vivido situaciones que he durado un tiempo y he estado orando a Dios para que me ayudara con esa situación. Batallando. Claro, ¿Usted estaba batallando con falta de perdón, Pero varón? claro, sí, situaciones ¿Usted se que- descarrió por ese momento, ese tiempo, No, esa no me temporada? descarrié, estábamos Tibio. peleando, teníamos un conflicto interno, varón, un conflicto interno y yo oraba a Dios por esa persona, pero también pedía a Dios que me ayudara a buscar la manera de cómo yo sanar esa situación. Y gestionar la ¿Entiendes? reconciliación, Oye, que es ¿qué algo que pasa? debe darse. El perdón tiene dos vías. El perdón va y también viene. Ujú. Si en ti Dios pone ese sentir de pedir perdón porque tú ofendiste a Geraldo, ofendiste a Florida, tú vas con toda sinceridad y con toda humildad a pedirle perdón a Geraldo. Mira, Geraldo, yo entiendo que yo te ofendí, yo lo hice mal, yo actué mal, yo tuve culpa en esto, en esto y en aquello, pero yo estoy pidiendo perdón sincero. Ahora, Geraldo me dice, bueno, está bien, yo te perdono. Pero él no me otorgó el perdón, pero yo siento la liberación, siento la paz. Cuando pienso en eso no me trae molestia. Cuando tengo que hablar de la situación, hablo con toda libertad, porque ya yo... No ya desde yo- el victimismo. Exactamente. Ya yo pedí perdón y sinceramente, tú me entiendes, yo he sido perdonado. Ahora bien, no hablo del punto de ser una víctima, no, porque él no, ya no. Eso fue una situación que pasó, yo pedí perdón, nos reconciliamos, todo está bien. Cuando me toca hablar de esa persona, hablo con toda altura, como se merece, ¿me entiendes? Y vivo en paz, tengo gozo. Si eso me llega a la mente, le digo, no, diablo, y eso pasó, tranquilo con eso. Vivo en paz. ¿Por qué? Ahora bien, si Geraldo no me otorgó el perdón, él tiene su condición, porque él es el que tiene su falta de perdón tragado, ¿me entiendes? Mi Sí, hermano, lo que pasa es... espérate, el que no perdona no crece. Pero claro Pero que tú No, no. pero estás eso es como muy evidente. profundo y muy espiritual. Eso ¿no? es ¿Tú evidente, entiendes lo eso que es tú estás evidente. tomando? No puede ver lo que yo estaba bebiendo, espérate. Tuviste que me daba como 20 tragos. Esto es una pócima especial que te... Deberías Es seguirla evidente, por tomando. ejemplo, que el que ha sido perdonado siempre tratará de buscar la reconciliación con los demás. Es la manera en que yo sé que yo he perdonado, porque Exacto. el que no ha perdonado nunca buscará la manera de que haya una reconciliación entre yo y el ofensor. El que más ofende es el que más quiere que le pidan perdón. Puede ser, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Geraldo. Mira, el pecado y la ofensa como principal efecto lo que trae es separación. Y el único recurso bíblico que nosotros tenemos para precisamente restaurar eso que se quebrantó, que se fracturó, es el perdón.
Entonces, es importante lo que Cristian decía, o sea, esas señales o esas cosas que deben de darse y que yo tengo que experimentar para saber que yo perdoné, que yo liberé a esa persona. ¿Por qué? Porque el perdón es algo que nosotros tenemos que practicar regularmente, continuamente. Y además es algo que manifiesta o pone o sea, revela qué tanto el carácter de Cristo se ha formado en mí. Exacto. Entonces, puede ser que si yo en el tanto perdonar y tú me perdones y yo te perdono, puede ser que llegue un momento en el que yo me autoengañe y yo diga, no, ya, todo está bien, eso pasó, pero sin embargo se siguen dando esas situaciones de que yo veo la persona o evito ver esa persona o evito estar donde esa persona está, pero cuando la veo y tengo que estar, siento ese malestar, ese dolor, ese enojo y muchísimas otras cosas que se dan cuando todavía esa raíz está ahí trabajando. Usted sabe que dentro de las iglesias también, yo creo que este tipo de temas debería tratarse con más seriedad, porque lamentablemente nosotros vemos a lo largo de las iglesias que uno visita, que uno conoce, uno se da cuenta que este tipo de temas es más serio de lo que nosotros pensamos. Claro. Porque cuando tú, por ejemplo, ves personas que utilizan, por ejemplo, medios o digitales Sí. o redes sociales para acabar el uno con el otro, y a veces gente que utilizan hasta los mismos púlpitos para tirar puya, Sí. para tirar indirectas, tú te das cuenta que hay una falta de perdón. Pero muchas veces nosotros, por ejemplo, el hecho de que seamos líderes, nosotros entendemos que nos da la capacidad y la facultad para nosotros utilizar la Biblia para destruir a otro. Porque cuando no hay perdón, todo lo que sale de la boca de una persona es para destruir. Y el escritor a los Hebreos dice que nosotros tenemos que tener cuidado de que no vayamos a dejar de alcanzar la gracia, que brotando de nuestro corazón una raíz de amargura, nosotros contaminemos a los demás. Sí. ¿Por qué? Porque cuando alguien no ha perdonado en su corazón, no es una raíz de amargura que se crea, es un jardín botánico que se hace. Y algo grave que pasa cuando una persona está envenenada de esa raíz es que no se conforma simplemente con tener esa persona presa en su corazón, sino que quiere dañar la Dañar. imagen que otros también tienen de esa Claro, persona. claro, eso sí. Y eso se da Que no es mucho cristiano el que hace eso. en las Dios redes mío. sociales. Y ahorita hablábamos de que la falta de perdón es algo que se puede disimular muy fácil. Incluso que yo puedo hasta justificarla y decir, no, porque es que yo la tengo aparte o lo tengo aparte, tuvimos una situación, yo lo perdoné, pero no me relaciono mucho con él. Pero aunque tú lo quieras disimular, las redes sociales están ahí. Tú entras a perfiles y estados de gente que tú dices, Bueno, esta semana yo, por está ejemplo, grave. la semana yo compartía con los hermanos de la iglesia en la escuela bíblica y les decía que Cristo había dicho que a De la los abundancia. siervos de él lo iban a conocer por los frutos. Ah, ok. Pero le decía a los hermanos que estamos viviendo en un tiempo donde es por los estados que se conocen los Sí, frutos de la gente. claro. Porque tú tienes personas que a través de los estados de sus redes sociales, es cosa que tú dices, nada más falta que ponga el nombre de la persona. Yo pensaba que era una manía mía como psicóloga de yo analizar las cosas que la gente escribe, incluso hasta las imágenes que pone. Pero es que es evidente. O sea, hay gente que de verdad a mí me da vergüenza ajena con las cosas que publican. Y son gente que uno a veces en privado le dice, fulano, ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, porque van a tratar de disimular y de Sí. tapar eso. No, es que yo la vi bonita y por eso la puse ahí. No, si usted la publicó es porque usted se identifica con eso. Sí, hay y una eso intención. está en su corazón. Y hay una Sí, sí. intención siempre detrás. Si se identificó con eso porque tiene falta de perdón. Mira, en mi caso, porque yo estoy hablando de mi experiencia, Gerardo decía lo siguiente, que hay personas que usan el púlpito para desahogarse. Yo hubo un tiempo que yo me abstuve de predicar. O sea, usted tenía un problema de falta de perdón. Había una condición que se estaba ¿Pero dando. por qué usted está disfrazando el... Dígalo, claro. Usted no... Había algo que usted tenía tragado. No, ahí. él no está diciendo que No era está falta de diciendo que perdón, sí, había una claro. situación. Había una Tiene situación que se perdonar. estaba Usted dando. usted no había perdonado a alguien. Estaba uno en conflicto. Había un conflicto. Ok. Había una Todavía guerra, no, una guerra activa en el momento. Exactamente, Ajá. no se había conciliado, teníamos indiferencia. ¿Qué yo hice? Yo hice una reunión y yo me recogí de predicar. Ok. Porque yo entiendo que la predicación es algo serio y yo no puedo tomar el púlpito para desahogarme y futigarte y matarte y mis frustraciones porque yo no te he perdonado, porque tengo algo en mi corazón, porque tengo algo contra ti, venir, lanzarlo por ahí tú en el púlpito, haciendo entender y creer que Dios está hablando y lo que está hablando es mi arrogancia, mi Eso es falta de madurez. perdón. Tu dolor, ¿Me entiendes? Mi dolor,
mi enojo. impotencia. Eso más o menos está ¿Entiendes? aceptable. Entonces, Más o menos eso está aceptable. ¿qué varón. pasa? Cristiano que no perdona no es cristiano. No, porque la Cristiano que no perdona se muere. Es que yo estoy viendo algo extraño en tu mirada y en esa forma, ese énfasis que tú estás haciendo. Varón, es que Jonathan, no- tú tienes a alguien a quien tú pedirle perdón en este momento, aprovecha. Mira, esa parte Debería- del perdón es que es simple. Me da El pasaje, risa tu mira, y comentario, vuelvo y Cielo. recaigo en el pasaje Ajá. que nosotros citamos ahorita. El que se le perdonaron los 100, pero no quería perdonar los 10. Es que, ¿qué hicieron con él? Lo llevaron preso nuevamente. A él lo perdonaron, a él lo hicieron libre. El perdón lo hizo libre. Pero la falta de perdón de él lo llevó otra vez a la cárcel. Y hay cristianos que están en cárceles espirituales. Todos por ustedes, falta de cristianos perdón. que están en cárceles, atención, deben perdonar. Si ustedes se quieren salvar, Atención la persona que tiene que perdonar a Jonathan, por favor. Él está dispuesto a perdonar. Hay que considerar también que siempre el perdón estará motivado por una actitud de arrepentimiento de la persona. Porque, por ejemplo, Dios no te puede perdonar de manera unilateral a menos que tú te humilles y reconozcas tu Claro, condición. claro. Entonces, de alguna manera, siempre que va a haber un perdón de por medio, debe haber la intención del ofensor de pedir disculpas y de mostrarse arrepentido. De hecho, Jesús hablando con los discípulos dice, si una persona viene y pega contra ti y te pide perdón, perdónalo. Y si 7 veces al día él viene y te pide perdón, perdónalo de nuevo. Porque al final, para Dios, en el momento que tú vienes y te arrepientes y te humillas, Dios te perdonó y eso quedó ahí. O sea, no es como nosotros, que nosotros vamos contando las veces que hemos fallado. Por ejemplo, yo te voy a perdonar, pero van 2. Yo te voy a perdonar, pero van 3. Y vamos haciendo como una acumulación de faltas el uno al otro, cuando en la Biblia eso no existe. Usted falló, se arrepintió, pidió perdón, Dios lo perdonó, seguimos de nuevo normal. Y mira, ya para ir finalizando, porque creo que nos queda poco tiempo, es importante este tema y ojalá hubiera una segunda parte, porque hay muchas cosas que se quedaron por decir. Por ejemplo, las consecuencias que trae la falta de perdón. bueno, Son muchas. Yo quiero que oremos por esta situación. Aprovechamos que nuestro hermano Gerardo está aquí y hagamos una oración para que Dios ponga esa sensibilidad en el corazón de nosotros, los creyentes, que quizás tenemos cosas y tenemos personas que perdonar, para que Dios ponga esa sensibilidad y No nosotros esperar podamos que perdonar. otros vengan a pedir perdón. Jesús en la cruz, nadie tuvo que pedirle perdón. Él lo otorgó. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. bueno, Y que es maduro el que se humilla y pide perdón y el que perdona, lo que están mostrando es la madurez que han alcanzado en el Señor. Amén. O sea, si yo me humillo y te quiero pedir perdón, tú debes, como hombre y mujer de Dios, sencillamente aceptar el perdón. Nos perdonamos ambos y seguimos normal. si son cristianos no hay problema. Pues si hay uno que no es cristiano, ahí mismo. Bueno, pero es del perdón entre cristianos que estamos hablando, no entre inconversos. Al Está final, bien, vamos a hacer una oración para todos los que necesitan perdonar y todos los que necesitan pedir Lo que perdón. necesitamos perdonar y Es, necesitamos pedir perdón. es una cuestión de doble vía. En 30 segundos, nuestro hermano Gerardo, vamos a aprovechar que está aquí y vamos a hacer una oración por eso. Adelante. Amén. amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, pedimos a ti en esta hora que tú nos ayudes, no solamente a nosotros que estamos aquí, sino a los que van a escuchar, para que tú nos des la sensibilidad, Gracias, Señor, en el Señor. corazón y que nos haga entender lo mucho que ha costado tu perdón para nosotros y cuán grande era nuestro pecado. Y de la misma manera que tú nos has perdonado a nosotros, que nosotros aprendamos a perdonar a los demás, porque es necesario que el que ha sido perdonado también esté dispuesto a perdonar a los demás, porque esto refleja el carácter de Cristo en él. Amén. Gracias te damos por este tiempo. Síguenos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.